Dos cargas iguales de 5 microcoulomb están ubicadas en las coordenadas 0,3 y 0-3. Y una tercera carga de menos 5 microcoulomb está en menos 1, 0. Calcule el campo eléctrico en el punto P igual 4, 0 debido a las tres cargas puntuales. En primer lugar, vamos a ubicar las cargas y el punto donde vamos a calcular el campo eléctrico. La carga 1 está en el punto 0,3, es decir, sobre el eje Y positivo, y la carga 2 está en el punto 0-3, es decir, en el eje Y negativo. La tercera carga está en el punto menos 1, 0, es decir, sobre el eje X negativo. Y donde vamos a calcular el campo eléctrico es en el punto 4, 0, es decir, sobre el eje X positivo. La carga 1 aporta campo eléctrico en el punto P en el sentido del vector unitario R. Tal como lo estamos dibujando allí, lo vamos a llamar campo E1. De la misma manera, la carga 2 genera un campo llamado E2. Como ambas cargas son positivas y sabemos que para ellas el campo eléctrico se dibuja saliendo de la carga, los dibujamos en los sentidos que aparecen en la gráfica. En el caso de la carga 3, que es negativa, dibujamos el campo eléctrico en sentido hacia la carga. Ahora nos corresponde saber los valores de E1, E2 y E3. E1 lo calculamos a partir de la ley de Coulomb. Sin embargo, reconocemos que no tenemos la distancia de separación entre la carga 3 y el punto P. Nos valemos entonces del triángulo rectángulo que aparece dibujado, en donde sabemos coordenada en Y, que son 3 unidades, y la coordenada en X, que son 4 unidades. Vamos a calcular la hipotenusa del triángulo, es la que llamamos R1. Elevamos al cuadrado las componentes, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 16 más 9, que es 25, y la raíz de 25 es 5. Esta es una medida en centímetros. Aplicamos ahora sí los valores a la ley de Coulomb. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por la carga de 5 microcoulomb y dividido entre 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Esta medida es la medida que acabamos de calcular, R1, 5 centímetros escrito en notación científica. En este momento podemos aplicar los valores a la calculadora científica. Si no la tienes, los podemos hacer de manera manual aplicando propiedades de potenciación. En primer lugar, desarrollamos el paréntesis del denominador. 5 al cuadrado es 25, 10 a la menos 2 al cuadrado es 10 a la menos 4 y metros al cuadrado es metros cuadrados. Cancelamos metros cuadrados, cancelamos coulomb y separamos términos quedándonos 9 por 5 sobre 25 y las potencias de 10, 9 menos 6 más 4. Cuando pasamos este exponente al numerador, cambiamos el signo. Esa operación nos da 1.8 por 10 a la 7 newton sobre coulomb en dirección radial. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el ángulo de dirección del vector E1? También nos valemos de alguno de los triángulos que se generan en el plano cartesiano. En este caso identificamos a este ángulo como ángulo alfa, que corresponde a este ángulo de dirección del vector E1. En este caso tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. El cateto opuesto mide 3 centímetros y el cateto adyacente mide 4 centímetros. Con la función arco tangente obtenemos el ángulo, calculando el arco tangente del cateto opuesto, 3 sobre el cateto adyacente, 4. Eso nos da 36.9 grados con respecto al eje X positivo.
Aquí apreciamos que este ángulo es un ángulo que está en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, es un ángulo negativo. Para descomponer el vector E1, entonces podemos calcularlo con la función coseno para hallar su componente horizontal. 36.9 grados, o si tomamos el menos 36.9 grados, vamos a obtener directamente el signo de los vectores. En este caso nos da 1.4 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Vemos que nos dio una cantidad positiva, es decir, el vector E1x o componente horizontal del vector E1 apunta en el sentido de la y, tal como lo podemos apreciar en la gráfica. Este sería el vector E1x, un vector en el sentido de la y. Para la componente vertical hacemos lo mismo, pero multiplicando la magnitud del vector E1 por el seno del ángulo, es decir, por seno de menos 36.9 grados. Y obtenemos menos 1.1 por 10 a la 7 newton sobre coulomb, es decir, estamos hablando de este vector que apreciamos da en el sentido negativo del eje Y. De esta forma ya tenemos componente horizontal y componente vertical del vector E1 de campo eléctrico producido por la carga 1. Lo mismo sucede con la carga 2. Apreciamos que de la gráfica vemos que la distancia de separación es la misma, los mismos 5 centímetros. Los ángulos con los cuales vamos a trabajar para descomponer el vector E2 corresponden al mismo valor alfa, solo que vamos a llamarlo aquí beta. De la geometría sabemos que beta es igual al arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto 3 sobre el cateto adyacente 4. Nos da los mismos 36.9 grados. La diferencia es que en este caso tenemos un ángulo que está en el sentido antihorario, es decir, el ángulo efectivamente es de 36.9 grados positivo. Cuando vamos a hacer la descomposición, entonces tendríamos que la componente horizontal es E2 por el coseno de 36.9 y nos da 1.4 por 10 a la 7, es decir, un vector que va sobre el eje X en el sentido de la Y. Para el caso vertical tenemos que multiplicar la magnitud del vector E2 por el seno del ángulo de 36.9 y obtenemos que es un vector que va en el sentido del eje Y. Por eso al hacer el producto nos da un valor positivo para J, 1.1 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. De esta manera ya tenemos descompuesto también el vector E2 en su componente horizontal, que nos da positiva, y vertical, que también nos da positiva. Vamos para el vector E3, producido por la carga 3. La carga 3 está sobre el eje X. Entonces, nos hace falta la distancia de separación. Está separado 5 unidades, 4 unidades hasta el origen y una unidad más hacia la izquierda, son 5 unidades. Quiere decir que el vector, la distancia es de 5 por 10 a la menos 2 metros y la carga ahora es negativa, menos 5 por 10 a la menos 6. Al hacer la operación, tal como lo hicimos en los casos anteriores, nos da que el vector E3 es un vector negativo de menos 1.8 por 10 a la 7 newton sobre coulomb R. Entonces, este vector
está sobre el eje X. Es decir, todo está sobre el eje X. Toda su componente es el eje X. No tiene componente en Y. Por eso decimos que componente vertical es de 0 newton sobre coulomb. Ya que tenemos todos los vectores descompuestos, vamos a aplicar el principio de superposición, que es tomar todas las componentes en X, sumarlas y tomar todas las componentes en Y. La superposición habla de que superponemos el efecto de cada una de las cargas en el punto donde estamos calculando el campo eléctrico. De esta manera, con todos los valores que hemos obtenido para los campos E1, E2 y E3 en las componentes horizontales y verticales, nos da que el vector resultante o suma de componentes en X es 1.4 por 10 a la 7 más 1.4 por 10 a la 7 más menos 1.8 por 10 a la 7, que son estos valores que tenemos de componente horizontal. Resulta 1 por 10 a la 7 newton sobre coulomb y en las componentes verticales tendríamos menos 1.1 por 10 a la 7 más 1.1 por 10 a la 7 más 0, que es la suma de todos los vectores con componente vertical. Y esto nos da 0. Es decir, el vector resultante en el punto 4, 0, debido a las tres cargas, solamente tiene componente horizontal de valor 1 por 10 a la 7 newton sobre coulomb y, que es el vector que está dibujado en la gráfica de color rojo.